Hola, muy buenas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión nos encontramos para la clase de disoluciones 3, que ya vendría siendo la última de esta unidad. Ya en la primera vimos los conceptos más cualitativos de lo que es solubilidad, ¿verdad? Y qué es soluto, qué es solvente, cuál es el proceso mediante el cual, digamos, eh, ocurren, es- eh, ocurre este fenómeno, ¿cierto? Las implicancias que tiene, cómo se clasifican las soluciones y lo más importante de esa clase, la solubilidad y qué factores la afectan. También vimos un poco de cómo se podían clasificar esas soluciones, donde el concepto más importante era el de concentración y ese se terminó trabajando en la clase anterior. Vimos unidades de concentración física, unidades de concentración química. Las físicas se basan en expresar el soluto principalmente en gramos y en las químicas expresamos el soluto en moles. Por lo tanto hay que manejar muy bien herencia de estequiometría, la conversión de moles a gramos y viceversa. Ahora en esta oportunidad vamos a ver algo que nos quedó pendiente, que es la fórmula de la dilución y de la mezcla de soluciones. Y con eso vamos a trabajar aproximadamente, creo que son unos 20 ejercicios, todos PAES, tipo PAES, alternativas, oficiales, que mezclan un poco lo que vamos a estudiar hoy, que son unas dos formulitas más todo lo anterior. ¿Ya? Entonces es como una especie de taller y cierre de unidad, al mismo tiempo que sirve de un poco de materia. Bueno, las mezclas están presentes en todos los contextos, es decir, uno los mezcla en la cocina, los mezcla en la industria, lo encuentra mezclado en la naturaleza, así que esto aparece mucho. Igual que el concepto de dilución. Ya cuando algo está muy concentrado, compramos una pulpa de fruta o de lo que sea, la diluimos agregando agua. Entonces, esos conceptos son un poco los que vamos a tocar esta clase, que es la dilución de soluciones, cómo calculo la concentración de una mezcla y un pequeño recordatorio que también se habló cuando clasificamos las soluciones entre moleculares y electrolitas o iónicas, que son como sinónimos, y hablamos un poco del factor de Van Hoff. Ya en ese caso no le dimos tanta bola. En realidad no sé qué tanto lo pregunten, pero tiene implicancias importantes que yo creo que es interesante que sepan. Pero antes de eso, vamos a hablar de la dilución, que es una fórmula que sí o sí van a preguntar y es súper importante. Entonces vamos a ser súper prácticos, voy a tratar de no irme mucho como en tanto detalle, pero diluir prácticamente, perdón, de hecho, diluir consiste en simplemente agregar solvente. Es decir, yo tengo una solución, por ejemplo, de concentración, como dice acá, 0,3 molar de lejía, y lo único, bueno, tengo un litro, y lo único que hago es agregarle más solvente. Lo que, evidentemente, asumiendo que los volúmenes son aditivos, que es un concepto que se usa bastante, pero si no uno lo asume, obviamente sumo, ¿cierto? Si sumo solvente, y no cambio el soluto, igual va a ir aumentando la solución, porque la solución es soluto más solvente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que la solución es soluto más solvente, el soluto lo mantengo y el solvente sube, la suma también va a subir, a eso me refiero. Pero el numerador, porque recuerden que la concentración es una fracción generalmente entre soluto y solución, generalmente digo porque en la molaridad recuerden que es por solvente, pero la mayoría es así. Entonces, si yo mantengo esto, pero la cantidad de solución o de solvente la estoy aumentando, la fracción como conjunto va a ser un número más pequeño, porque estoy aumentando, haciendo que crezca el denominador a un numerador constante. Entonces, si son más amigos de las matemáticas, pueden ver el análisis, perdón, incluso desde ese punto de vista. Entonces, dicho de otro modo, diluir es solamente agregar solvente y eso implica, tiene como consecuencia principal que la concentración disminuye. Asimismo, si yo encontrar un método, una forma de quitar o evaporar el solvente, voy a estar aumentando la concentración. Pero eso ya no se conoce como dilución. Si bien la fórmula matemática me permite calcular una situación donde el volumen final sea menor que el inicial, vamos a conocer la dilución como ir aumentando cada vez más el volumen de la solución. Entonces, la fórmula es súper simple, implica, de hecho se demuestra bajo el principio de que el número de moles inicial es igual al número de moles final. Es decir, tiene como principio que yo no agrego ni quito cantidad de soluto. Eso es como un requisito porque de ahí de hecho se demuestra la fórmula. Y simplemente usan estos cuatro términos donde van a conocer tres y determinar el tercero. Hay que tener mucho cuidado porque aquí me dan, por ejemplo, una concentración inicial y un volumen inicial de solución, ¿cierto? Y acá me dan o me preguntan por cuál será la concentración final de esa solución luego de que el volumen final sea tal. Y quiero ir a ese punto.
Este de acá no es volumen uno y volumen 2, sino que es el volumen que tenía al principio y el volumen que tenía al final. Entonces, las preguntas son súper cortas, son súper precisas, concisas, pero tiene una fuente de error muy común, que es que le dicen, por ejemplo, tienes 750 ml de esta solución a tal concentración, no sé, 2 molar, listo. ¿Cuál será la concentración si ahora yo le añado 250 ml? Y con esa palabra clave de añado, la gente se equivoca mucho. ¿Por qué? Porque esto que va acá no es el volumen que se añade, es el volumen total. Entonces hay que entender muy bien que yo ya tenía 750, le añadí 250, por lo tanto lo que va acá no es lo que añadí, es el total, es el pozo acumulado, lo que tenía más lo que añadí. Por ende, si le añadí 250, el volumen que va acá, que dice final, sería 250 más los 750, es decir, 1000 ml. Y en realidad, muchachos y muchachas, yo creo que con lo que más hay que tener cuidado en esta fórmula es con eso, ¿ya? Así que ojo ahí. Lo otro es que por lo general esta fórmula se utiliza con concentración molar, con la M mayúscula, ¿cierto? Moles en litros de solución. Ahora bien, eso no implica que siempre el volumen tenga que estar en litros. La ventaja de esto es que mientras las unidades homólogas de la fórmula estén en la misma expresión, va a funcionar bien. Con misma expresión de unidad me refiero. Es decir, si esto está en litros, esto está en litros. Si esto está en molar, esto está en molar. Incluso he visto algunos ejercicios que esto lo ponen en masa-masa, muy rara vez, pero esto si también está en masa-masa, también va a estar bien. Es como lo que decía en la clase anterior de las cosas comparativas. Mientras sean peras con peras y manzanas con manzanas, va a funcionar. ¿Ya? Eso. Igual es un buen ejercicio cuando resuelvan esto, ir anotando la unidad de medida de la magnitud que están en juego. Ya no anotar solo un número, sino tener claro si es molar, si es litro, si es ml, para evitar esta confusión. Entonces acá tenemos un ejemplo que dice a 250 ml de una solución de concentración 0,4 molar. Es decir, puedo inferir que ese es como mi estado inicial. 0,4 molar, lo multiplico por su volumen inicial. Si se dan cuenta, no es necesario que esté en litros, porque me dicen que ahora le agrego 750 ml de agua. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Cuál será el volumen final? ¿Los 750? No, porque eso es lo que añado a los 250 que ya tenía. Entonces el volumen final debería ser esto, que a mí me da por lo menos 1000. Y obviamente la incógnita le vamos a poner X en la concentración final. Por lo tanto, el último paso sería 0,4 por 250 dividido en 1000. Si veo las unidades, esto es M por ml partido en ml, si se dan cuenta demuestro que el resultado va a estar expresado en concentración molar. Es decir, la respuesta es una concentración molar, lo cual tiene mucho sentido. Luego usan sus técnicas matemáticas predilectas para resolver esto. Una favorita mía es, bueno, primero el 0,4 lo puedo escribir como 4 décimos. Matar esto, decir que 25 por 4 vale 100 y 100 partido en 1000 es 0,1. Esa es una forma. Otra es haber visto que esto era un cuarto y multiplicar el un cuarto por el 0,4. Pero las técnicas matemáticas las dejamos de tarea. Ustedes saben qué les conviene más. El tema es que la respuesta, según lo que yo estimo, debería ser 0,1 molar. Evidentemente, si estoy añadiendo volumen, esperaría siempre que la concentración final sea más baja que la concentración inicial, porque estoy diluyendo. Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces ese es un punto de control también. Ejercicio resuelto. ¿Qué volumen en mililitros de una solución de ácido sulfúrico en 3 mol partido el litro? Les recuerdo que esto es un sinónimo de molar con mayúscula. Entonces preguntan cuál será el volumen a esa concentración. Entonces, si la fórmula es esta, preguntan cuál será el volumen a esta concentración para preparar eh, esto, pero solo 500 ml. Entonces, esto es lo que yo quiero, 500 ml a esta concentración, pero parto con 3 molar. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tenía que tener al principio para tener esto al final?
Como la fórmula matemática en una ecuación da lo mismo la izquierda y la derecha, o sea, es decir, si todo lo que está a la izquierda lo pongo a un lado y todo lo que está a la derecha al otro, no va a cambiar nada. Entonces, más que hablar de inicial y final, lo que importa es que el volumen lo tengan bien asociado con su concentración. Es decir, que en este ejercicio entiendan que la concentración de 3 molar va con un volumen incógnito y la concentración de 0,1 molar va linkeada, va enganchada con los 500 ml. En realidad eso es lo único que importa, más que cuál va a la izquierda o cuál va a la derecha, ¿vale? Entonces acá está escrito como el análisis de los datos, una propuesta para que ustedes ordenen su información y puedan despejar la respuesta. Entonces este sería el camino como formal con el cual esperaría que resolvieran la pregunta, pero a medida que practiquen y sean más eficientes, la idea es que ya lo hagan más rápido, ¿ya? Entonces, es exactamente lo que planteamos, se cancelan los litros, paso dividiendo ese 0,05 o como quieran, si quieren pasan dividiendo el 0,1 pegado al 0,5 y simplifican con el 3, eso se lo encargo a ustedes, pero me interesa que noten cómo el tema de ser ordenado me ayuda a mostrar que la unidad física, que en este caso es litros, es la expresión correcta para el volumen. Y es más, de hecho después yo hago una conversión oculta acá de que un litro son 1000 ml, algo que usted ya debería saber, y convierto esos 0,016 litros a 16 ml, usando la famosa regla de 3 o proporcionalidad directa. Entonces, como se da cuenta, en este ejercicio no está la trampa de añadir tanta agua. Solo me hablan de un volumen inicial que no conozco y ya me dieron directamente que los 500 ml eran cuánto me había quedado. Entonces, la respuesta es súper interesante porque inicialmente tenía muy poca cantidad, 16 ml es muy poco, quizás un par de cucharaditas, de algo a 3 molar, o sea, muy, muy concentrado. Y le añadí tanta agua hasta completar 500. Es decir, me podrían preguntar, po, ¿cuánto volumen de solución le añadiste? O sea, ¿cuánto volumen añadiste? Y en realidad tú añadiste la resta, po, 500 menos 16. ¿Ya? Entonces, a las preguntas se pueden poner un poco capciosas porque ustedes van a preguntar, oye, añadí agua, pero los 16 eran de solución, entonces, ¿cómo las sumo? No va tan allá la fórmula. Podríamos ponernos a ese nivel de intensidad, pero la verdad no vale la pena ir mucho más allá. Simplemente tener claro que cuando algo se añade hay que sumarle lo que ya tenía y lo que va en la fórmula es lo final. ¿Ya? No es necesario reconstruir para atrás tantas las cosas. Que enredarse mucho no conviene. Veamos un ejercicio más oficial. Los otros sí son válidos, pero este es literal del 2015, por ejemplo. ¿Qué volumen de agua se debe agregar a? O sea, me están preguntando cuánto tuve que añadir para que yo entiendo que me remonta al pasado para que una solución de 25 ml, que ya existía, que tenía esa concentración. Entonces, una solución de 3 molar que tenía 25 ml, ¿cuánta agua le tuve que añadir? O sea, no conozco el volumen final, pero sí me dicen que tiene que tener una concentración de 1. Entonces, ¿qué volumen de agua? No sé. Tuve que añadirle a una solución de 25 ml y 3 molar para que se convierta en una de 1 molar y un volumen desconocido. Entonces, más o menos así yo leería el planteamiento. Y lo último que me queda es las matemáticas. 3 por 25, 75. Partido en 1, 75. Las unidades, se cancelan las molaridades y me queda ml. Entonces, la pregunta es, ojo acá, la interpretación. ¿Qué es esto que me dio 75 ml? ¿El volumen que añadí o el volumen que quedó al final? La respuesta es, no se les olvide, es el volumen final. O sea, la interpretación sería, partí con 25 ml y añadí solvente hasta completar 75. Por lo tanto, ¿cuánto fue lo que añadí para pasar de 25 a 75? La resta. Exactamente, 50. 75 menos 25. Entonces, ese juego es el que tienen que tener súper claro. Si le están preguntando por el volumen final que quedó de solución o cuánto solvente fue el que le añadiste, que es la resta. Ya, y sé que estoy confundiendo un poco el concepto de que le añadí solvente, pero en realidad la resta la estoy haciendo sobre el volumen de solución. Ya, para eso nos dicen que los volúmenes son aditivos. Quizás químicamente no es lo más preciso, pero para no confundirlos mucho, si lo hacen de esa manera, sin complicarse, no deberían equivocarse. Ya, eso. Y la otra fórmula, muchachos y muchachas, que tenemos pendiente antes de seguir haciendo otros 18, 19 ejercicios, que espero que no sea tan latero, voy a tratar de ser rápido, es la concentración de la mezcla.
Entonces, el otro tipo de ejercicio, si se fijaron en el que vimos, eran cuatro datos, donde siempre me dan tres y me preguntan por un cuarto. Uno, dos, tres, me preguntan por el cuarto. Después veo cómo lo interpreto, pero ese es el esquema. Y el otro tipo de ejercicio es que les definen completamente dos soluciones. O sea, les van a dar una concentración y el volumen de una y una concentración y el volumen de la otra. Es decir, van a tener cuatro datos. Perdón, cuatro datos. Ya, concentración, volumen, concentración, volumen. Y esas mezclas, o sea, literalmente esas soluciones se mezclan. ¿Ya? La gracia es que tienen que contener el mismo soluto para que funcione. Entonces eso es algo súper importante. Bueno, ahí pasan un montón de cosas. El número total de moles, hay como una demostración que en realidad este paso a paso son como condiciones que nosotros al usar la fórmula estamos asumiendo que se cumplen. Más que nada para que ustedes lo sepan, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de la concentración de una mezcla, me falta poner aquí. Entonces, cuando le pregunten, oye, se mezcla esto con esto, ¿cuál es la concentración final? Es un promedio que se calcula de esta forma. Tomo la concentración y el volumen de una mezcla, la multiplico. Tomo la concentración y el volumen de la otra mezcla, la multiplico. Ese resultado lo sumo. En realidad, lo que están haciendo ahí es sacar el número de moles de cada uno y lo están sumando. Y ese número de moles del uno más el 2 lo están dividiendo por la suma de los volúmenes. Y como están dividiendo suma de moles y suma de volúmenes, están sacando como una concentración promedio, una concentración molar, entre comillas. Entonces, en realidad, pucha, esta es la demostración, pues, que estáis sumando todos los moles que hay en el menjunje y dividiéndolos por cuánto volumen tiene ese menjunje, ese caldo, que es lo que sabemos que es la concentración molar, pues número de moles partido en volumen en litros de solución. Pero si quieren ser más prácticos, bueno, aquí yo les doy la pasada de que se memoricen la fórmula quizás. C1 por V1 más C2 por V2 dividido en la suma de los volúmenes. No voy a ser tan preciso. O sea, vamos a ser más prácticos porque así lo requiere la clase, porque así lo requiere la materia y yo recomendaría concentrar su esfuerzo en el tema de diferenciar unidades físicas de concentración, molaridad, moralidad, en eso. Estas son fórmulas más directas que igual les pueden aparecer. Entonces aquí un ejercicio resuelto. Se mezclan dos soluciones. La primera tiene un volumen de 500 ml y concentración 0,5 molar. Y la otra tiene 200 ml y 2 molar. ¿Se dan cuenta? No es como un ejercicio de dilución. Primero, porque no me dicen que agrego agua. Segundo, me dicen que estoy mezclando cosas. Y tercero, me dan los cuatro datos. Un volumen y una concentración. Y un volumen y una concentración. Entonces, de hecho me dicen, determine la concentración resultante. Y en esta oportunidad tienen los datos anotados ahí. Y este es el desarrollo. C1 por B1 más C2 por B2. Lo mismo que dije antes. Quizás funcione si lo hacen con otras unidades, pero por lo general se hace con concentración molar. Igual, lo que aquí importa es que si esta concentración está en molar, esta también está en molar. Y si el volumen está en ml, ese volumen también está en ml. Si quieren lo hacen con litro, pero los dos tienen que estar en litro. Esa como homologación de variables tiene que ser súper precisa, ¿ya? No pueden mezclar peras con manzanas, tiene que ser peras, peras, manzanas, manzanas. Si lo hacen de ese modo, a mí me dio acá 250, 2 por 200 me dio 400. Y la suma de los volúmenes me dio 700. Finalmente me dio la fracción 65 partido en 70, que si hago la división a mano me da una concentración molar de aproximadamente 0,92. Recuerden que esto es un sinónimo de decir moles dividido en litros. Solo para su información. Y eso es todo, pues muchachos. Voy a usar una fórmula directa, precisa, directa, concisa. Ejercicio 2. Se tiene una solución 1 de concentración 1 molar y volumen 0,5 litros. Y tengo una solución 2 que yo voy a anotar que tiene su propia concentración y volumen, que es 2 molar y 0,5. ¿Cuál es la concentración de la mezcla efectiva? No se maren, es la concentración de la mezcla, es lo que sabemos hacer. ¿Cuál era la fórmula? C1 por V1 más C2 por V2 partido en la suma de los volúmenes. Entonces esto es 1 molar por 0,5 litros más 2 molar por 0,5 litros partido en la suma que es 0,5 litros más 0,5 litros. Arriba, 0 por 1,5, 0,5.
más 2 por 0,5, 1. 0,5 más 0,5, 1. 1,5 dividido en 1 es 1,5. Literalmente un ejercicio fome en el sentido de que es solo reemplazar números en una fórmula. Pero igual. Y lo último que les voy a hablar de materia, que es como un poco un recordatorio de algo que se vio en disoluciones 1, es qué pasa cuando yo formo una solución, y cómo se formaba, recuerdan, eh, de algún modo combino el soluto con el solvente. En este caso el solvente vamos a asumir que es el agua, que es el universal, el más usado. Recuerden que lo similar disuelve a lo similar, por lo tanto el agua va a disolver a solutos de naturaleza polar, es decir, que tengan esto como polos, donde generen esta carga parcial, ¿cierto? Ese tipo de sustancias, o las iónicas, que son las que tienen carga, se disuelven bien en el agua. Las cosas que son apolares, como los aceites, el benceno, qué sé yo, otras cosas más raras, se disuelven solo en cosas apolares. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo disuelvo un soluto, recuerden que hay unos que son de naturaleza iónica o electrolita, de hecho es esta misma lámina la que está en esa presentación, y la gracia que tienen es que estas cosas obviamente se disuelven, o sea, hay unas fuerzas entre las moléculas, o sea, por ejemplo, el NaCl es un bloque de NaCl, nada lo separa, Na con Cl van pegados. Muchas moléculas de NaCl, un ejército, se va separando un poquito entre sí y las del agua, que es el solvente, también se separan un poquito entre sí, se rompen esos puentes de hidrógeno, qué sé yo, interacciones entre moléculas, no adentro de cada molécula, sino entre los grupos grandes. Y luego empiezan a efectuarse interacciones entre el bloque completo de NaCl y el de agua, y ahí tenemos la solución, ¿cierto? Ese es el esquema que conversamos. Ahora bien, eso es un proceso de disolución. Pero aquí nosotros cuando hablamos de este tipo de solutos, que son los electrolitos o los iónicos, hablamos de que además de eso, que pasa con cualquier soluto, hay un proceso que se llama disociación. Y eso significa que además de formarse esto, el bloque del NaCl, que era uno y uno Na y un Cl, se divide en dos. ¿Ya? En algunos casos se dividen en tres partes, en cuatro partes, depende. Por ejemplo, el, CaCl2, ¿ya? Em, Tengo una de calcio y dos de cloro. Entonces, al entrar en contacto con el agua, o al ser iónico, se disocia, ¿cierto? En el caso del NaCl es fácil, uno y uno, pero el CaCl2 se salen tres bichitos a partir de uno. Un calcio y dos cloros. Entonces quedan nadando el triple de cosas. ¿Ya? En masa es lo mismo, pero como en unidades individuales. No sé si me explico. En cambio, cuando tú echáis la glucosa, que es el C6H12O6, es como un gran bloque, de hecho es súper pesado, pero no se separa en 6 carbonos, 2 hidrógenos, eso no sucede por su naturaleza química. ¿Ya? Eso es lo que intento decir. Entonces, por eso, esto se cuantifica con algo que se llama el factor de Van Hoff, que es esta letra I, que sale explicada después, que te dice que todos los que son moleculares o no iónicos son uno. Los que son iónicos se separan siguiendo una reglita que les voy a explicar recién, y en este caso es uno más uno 2 y en este caso son 3 y algunos son 4 quizás más. Entonces, mientras mayor sea este factor, más se intensifican unas propiedades físicas que se conocen como propiedades coligativas, ¿ya? Pero bueno, para no irme tan lejos, porque eso en realidad no lo preguntan como tal, pero les puede servir como conocimiento base, sobre todo para los compañeros de lectivo, eso es lo que pasa, ¿ya? O sea, no solo queda el bloque NACL junto, sino que se separa y duplica el efecto, ¿ya? Y el doble de pelotas individuales. Mientras más pelotas individuales haya, más efectos tenemos sobre la solución. En resumen, eso así explicaría yo el factor de Van Hoff. Entonces, Jacobus Van Hoff fue quien definió esta cosa, la cuantificó, que era el impacto que tenía esta disociación de solutos iónicos, ¿ya? Tiene una relación directa con el número de moles de iones. Entonces, por ejemplo, ya les voy a enseñar a disociar, pero el hidróxido de potasio tiene un factor de Van Hoff de 2, es decir, duplica el efecto si es que se hace el experimento en condiciones similares con glucosa, por ejemplo, esto es el doble. Cambia el doble la temperatura de fusión de la solución, de ebullición, la presión de vapor, la presión osmótica y otras cosas que se conocen como propiedades coligativas, que antes eran parte del temario y lamentablemente ya no, porque era entretenida la materia, pero bueno. El MgCl2, por ejemplo, genera 3, un factor de 3. El AlCl3 genera un factor de 4 y así. ¿Tiene que saber el factor y cómo disociar? Yo diría que no, pero ya que lo estamos conversando lo vamos a comentar igual.
Lo que está escrito como texto, en realidad, como les digo, esto es más opcional. Si quieren se lo saltan, pero para la vida es un factor que permite corregir algunas ecuaciones, que son súper importantes, como ecuaciones que determinan a qué punto hierve, entre comillas, la solución, a qué punto se congela, a qué temperatura me refiero. Y eso es súper importante. De hecho, yo puedo tener, por ejemplo, agua, como la nieve, ¿cierto? Que está en estado sólido, y al agregarle sal estoy armando como una disolución. Y eso, mientras más sal tenga, o digamos en más partes se disocie la sal, o tengo un factor de Van Hoff mayor, quizás voy a necesitar echarle menos, porque el factor va a amplificar por mucho esa propiedad. Tiene una explicación un poco más enredada que eso, pero eso es una aplicación directa. Ya genera una solución salina y eso modifica la temperatura de fusión de la que era agua, que congelaba a cero, ahora quizás va a congelar a -10. Pero como la temperatura ambiente era -5, cuando estoy sobre el punto de congelación, estoy en estado líquido. Por eso se derrite la nieve. ¿Ya? Entonces, no es como que estén calentando la nieve al echarle sal. Estáis como bajando la vara en la cual está en estado líquido o sólido. Es muy interesante. Y eso también explica cómo se forman las rocas o cómo se van cristalizando las cámaras magmáticas y un montón de otras cosas que tienen muchas aplicaciones en la vida. Por eso las propiedades coligativas son importantes, pero lamentablemente para la paz parece que no tanto. Ya, entonces terminamos este como apéndice de factor de Van Hoff y cómo pasan las cosas en las soluciones realmente. Las que son iónicas, recuerden que hay muchas que son de corte un poco más orgánico, los problemas de ácido base, eso ya la disociación es en un grado muy menor. De hecho, hay un factor que se llama como el grado de disociación. Entonces, ya ese es un terreno más complicado. Pero si es que en algún momento necesitaran saber cómo disociar iones y este efecto, se hace de la siguiente manera. ¿Ya? Yo tomo esto, bueno, ¿se acuerdan que en esta geometría teníamos que multiplicar esto 3 por 1 y contar los átomos? Ya, algo parecido. El número que está inmediatamente abajo del elemento, que en este caso es un 2 para el aluminio, te está diciendo que hay dos átomos, comillas, moles de átomos de aluminio. Entonces se disocia así, 2 al, porque ahí hay 2 al. Y cuando tienen un paréntesis así, ese es un complejo. Ese es un complejo sulfatado, nitrogenado, con fósforo, qué sé yo. Significa que hay tres unidades de este bicho. Por eso está el 3 y el 2. O sea, el número de cuántos bichos hay es inmediatamente el número que está abajo de cada uno. Este es un complejo, por eso lo puse entre paréntesis. Y eso es todo. Entonces el factor Van Hoff es la suma. En este caso tendría un factor Van Hoff de 5. Quintuplicaría el efecto si es que hago un experimento con la misma cantidad de concentración que si fuera glucosa, por ejemplo. Solo por ser algo iónico, quintuplica el efecto. Eso es súper impactante. Bueno, y las cargas que se ponen acá es el número intercambiado. Si acá pongo un 2, en el otro va un 2 aquí arriba. Si aquí pongo un 3, aquí va un 3 arriba. Y la carga suele ser que el ente que está a la izquierda es positivo por convención y el otro es negativo. Eso es disociar de una forma muy burda. Y lo más importante es la concentración molar. Por ejemplo, si la concentración molar de la especie antes de entrar en solución era el 2 molar, la del aluminio se duplica. 2 por 2, 4 tienes. Porque tienes 2 por cada una. Eso es lo que yo les decía. ¿Se entiende? Es como por cada bichito de estos, por cada uno grande, se separan 2 de aluminio y en 3 del sulfato. Por eso se multiplican las concentraciones. O sea, hay como más iones. Es un poco raro, pero bueno, así se disocia y así determinaría la concentración de iones en solución. Entonces voy a pasar rápido estos ejemplos porque hasta donde tengo entendido no son tan vigentes en la PAES actual. Ahora si aparece y le pegamos el campanazo, bacán, pero concentraría mi esfuerzo por otro lado. Pero ya que se los conté, voy a hacerlo. Cloruro de magnesio. ¿Cómo se disocia esto? 1 de Mg. Listo. 1 de Mg. Y 2 de cloro. 2 de cloro. Las cargas van a ser irrelevantes para nosotros, pero si pueden hacerlo bien, bacán. Intercambian el número. 1 y aquí 1. Ya, pues, la concentración de MgCl2 es esto. O sea, aquí va 0,001. ¿Cuánto concentración hay de cloro? Fácil, lo mismo, pero el doble. O sea, es 0,002. A eso me refería. ¿Ya? Y eso, no es mucho más que eso. Así que después de ese descanso mental de la fórmula, volvamos a lo que nos pueden preguntar. Y ojo que todas las preguntas que siguen en este video presentación
son no solo de la fórmula de dilución y de mezcla, que vimos ejemplo, sino que también vamos a usar cosas de molaridad, molalidad, quizá unidades físicas de concentración, así que sirve como repaso, ¿ya? ¿Qué volumen de solución de concentración 0,25 molar? O sea, me dicen, tienes una em, solución 0,25 molar que tiene cierto volumen, que no sé cuál es. ¿Cuál será ese volumen si es que quiero preparar una solución 0,1 molar, pero que solo tenga 0,5 litros? Entonces, yo entiendo que esto es un ejercicio de dilución, porque me dan tres datos y me preguntan el cuarto, obvio, y no puede ser una mezcla, porque para determinar la concentración de una mezcla me tienen que dar a entender que dos cosas se están mezclando. eh, y por otro lado me tienen que dar dos concentraciones y dos volúmenes y no me la están dando. Entonces eso les permite diferenciar. Así que si por último no lo entienden, que lo entiendan de la forma matemática. Si a nosotros nos importa que sean prácticos también. Y eso es todo. Y relacionar bien las variables nomás. 0,1 y 0,5 es 0,05. Cancelo las unidades de molar y obviamente la respuesta me daría un volumen en litros. Último paso, despejo el signo de pregunta, es decir, paso dividiendo los 0,25 y esto es la respuesta. Ahora ustedes apliquen sus técnicas matemáticas, yo haría como algo como tipo 5 partido en 100 dividido en 25 100, o sea, 5 100 dividido en 25 100. O sea, 5 100 por 125. Se van los 100 y 5 partido en 25 es un quinto. Y un quinto es 0,20. Pueden aplicar la técnica que ustedes quieran. Lo importante es que la química esté bien planteada y la química, chiquillos, se acabó aquí, en la primera línea. Esto de acá es pura matemática. Siguiente pregunta. ¿Qué masa de amoníaco? Antes de plantearlo o ver qué fórmula usar, les recomiendo ver el panorama general, es decir, leer la pregunta entera, aunque a veces yo no lo hago. ¿Qué masa de amoníaco hay en 2 litros de solución de concentración 2 molar? Se parece a una del video anterior, si lo vieron. La molaridad es el número de moles de soluto partido en el volumen de solución, en litros. ¿Me dan la molaridad? 2. ¿Me dan el número de moles? No, es mi incógnita. ¿Me dan el volumen de solución en litros? Importante que sea en litros, ¿ah? Sí, 2. Por lo tanto, la despejo y el 2 pasa multiplicando el 2 a la izquierda. 2 por 2 es 4. Por lo tanto, usando la fórmula de molaridad, muy sencillo, determiné que la cantidad de moles de soluto, que es amoníaco, son 4. Entonces, yo necesito saber cuánto es un mol de amoníaco para saber la equivalencia en gramos. ¿Por qué? Porque yo necesito traducir los 4 moles que efectivamente tengo en la solución. Así de simple. Entonces tendría que ir a la tabla periódica, ver cuánto vale un nitrógeno, ver cuánto valen 3 hidrógenos y sumarlo. Si hago ese ejercicio voy a ver en la tabla que el nitrógeno vale 14, traten de hacerlo, en la tabla de la PAES, busquen su guía, clases anteriores del PREU, no la tabla compleja que buscan en Google, sino la de la PAES. Si quieren poner en Google en su celular ahora, tabla PAES, tabla periódica PAES química, les va a aparecer. Ahí buscan la masa atómica y hacen lo que les digo. Pero se dan cuenta que muchos ejercicios les van a querer ahorrar ese trabajo y les dan la respuesta. O sea, no es la respuesta, pero le ayudan un poquito. Les dicen que un mol son 17 gramos. Y ustedes dicen, bueno, yo con mi conocimiento aquí quiero saber cuántos gramos son 4 moles. Aplico proporción directa. ¿Por qué? Porque a más moles tengo más gramos y viceversa, obviamente. Y 17 por 4 me da 68. Y esa es la respuesta. Así de sencillo. Es un ejercicio muy estándar. Yo creo que va a aparecer uno sí o sí de ese estilo. Ejercicio 6. Se toman 200 ml de una solución de un molar. O sea, tengo un molar con 200 ml. Y se mezclan, listo. Tengo que usar la fórmula de concentración de mezcla. Entonces necesito una concentración con un volumen. Ya lo tengo. Entonces ahora necesito otra concentración con otro volumen. 400 ml con 2,5 molar. Y quedé regalón, ¿cierto? Pero ojo, que el problema no termina ahí. Pero calmémonos un poco. Tengo dos soluciones del mismo soluto, como yo les prometí, MgCl2 en este caso, y genero una mezcla.
Después dice finalmente se añade agua, pero eso es otra parte. Hagamos la primera parte, hasta aquí, hasta aquí. Hasta aquí lleguemos. ¿Cómo calculo la concentración de esa mezcla? Ah, fácil. C1 por B1 más C2 por B2 partido en B1 más B2, ¿verdad? C1 es 1, B1 200 ml más 2,5 por 400. Esto es 200 más 400 por 2,5 debería darles 1000, si no me falla el coco. Y la suma de los volúmenes me da 600. Por lo tanto, no sé cómo lo hicieron ustedes, pero a mí me da esto, que es equivalente a 2. Voy a borrar, ¿eh? Así que denle una vuelta a la fórmula de concentración, pero era una pregunta bastante directa, la verdad. Y fácil. Si no les miento, esta parte era fácil, porque era acordarse de la fórmula, que eso es lo difícil, y usarla. Entonces, hasta que este punto, yo sé que la concentración de la mezcla son 2 molar. Pero ¿en qué volumen? Que no se nos olvide esa parte. En 600 ml o en 0,6 litros. Y esa parte ya requiere un poquito más de destreza. No solo el resultado que me dio 1200 partido en 600, ¿se acuerdan que era 2? Sino entender que esos 2 molar, que es la concentración, están contenidos en 600 ml, que yo traduje a litros. ¿Por qué? Por costumbre, pero son 600 ml. Finalmente, y este es otro ejercicio, se añade al conjunto. O sea, este es mi punto de partida para esta parte del ejercicio. Es decir, yo tengo una concentración 2 molar después de la mezcla y un volumen de 0,6 litros. Concentración inicial, volumen inicial. Le añado 400 ml al conjunto. De hecho, si quiero lo puedo poner en ml, ahora que es más sencillo. Estoy puro paveando. Entonces, si ya tenía 600 ml, le añado 400. ¿Cuántos me quedan? 1000. ¿Qué es esto? La fórmula de dilución. Por lo tanto, puedo calcular una concentración final, pero no después de la mezcla. Después de mezclar y ahora después de diluir. Y eso es todo. El único cuidado es que acá no quiero que pongan el 400, chiquillos, por favor. 400 se añaden a los 600 que ya había sumado para la mezcla. Por eso puse el 1000. Esa es la dificultad. Y listo, nada más. 2 por 600. Paso dividiendo el 1000 y esa es la respuesta. Obviamente, la concentración final tiene que ser menor que 2, porque estoy diluyendo, agregando agua, lo cual siempre hace que disminuya la concentración. Así que de hecho, al tiro no es esa, ni esa, ni esa. 6 por 2, 12. Y 12, 1200 partido en 1000 es 1,2. Y este ejercicio yo diría que es el más importante de la clase con lo nuevo. Porque dice, usted tiene que hacer bien la fórmula de la mezcla. Después recordar que la fórmula de la mezcla le da la concentración de ella, pero no pierda de vista que el volumen era 600 ml. Y después de eso entender que estos datos, 12 molar y 600 ml de solución, son el punto de partida para que usted efectúe una dilución, es decir, la otra fórmula que le enseño hoy día. Y además tiene la trampa de que no es llegar y poner el 400, sino que entender que ese volumen es aditivo y es solo lo que se añadió a lo que tenía. Y la fórmula dice, no pongas lo que añadiste, pon lo final que queda de volumen. Y por supuesto, inferir que al diluir, perdón, algo, la concentración final siempre va a ser mayor que la inicial. Menor, perdón, que la inicial. Entonces es una pregunta muy completa, oficial y súper importante. Así que este es el resumen de las cosas nuevas que vimos hoy día. Esto de aquí es un poco chaya porque es lo que hablamos del factor Van Hoff. No le quiero bajar el perfil, pero no quiero que se queden con la idea de que, oh, hice la PAES y no me preguntaron el factor Van Hoff y fue lo que más estudié. No, yo les estoy diciendo que no, pero quizás puede ser interesante que lo sepan. Les dejo esa tarea opcional, quizás a los de lectivo más que a los de común. ¿Ya? Ya, entramos al terreno de las últimas, creo, 12 preguntas, 13 preguntas que son un poco un popurrí. O sea, pueden preguntarnos dilución mezcla, pero debe estar más orientado a las unidades de concentración. Que si bien las practicamos con más o menos 10 ejercicios del video anterior, nunca está de más seguir dándole bola. ¿Ya? Se prepara una solución de suero fisiológico 0,9 masa volumen. ¿Qué les dije yo? Me dan una unidad de concentración, ¿qué hago? La escribo. 0,9 masa volumen. ¿Qué significa? Escribe
Si es concentración física, escribe el número arriba y abajo un 100. Después es masa arriba y volumen abajo, o sea, gramos con masa y el volumen ml. Y lo más importante, arriba es soluto y abajo es solución. ¿Con esto qué hago? O uso estos datos como información y probablemente tenga que convertir esto a litros y esto a moles si tuviera que calcular la molaridad. O lo más probable es que me hagan jugar con una regla de 3 donde ahora me den una cantidad de solución o una cantidad de soluto y me pregunten por el cuarto dato. Regla de 3. Siempre igual, chiquillos. Siempre es igual. El que ha hecho, si han hecho por lo menos 10 ejercicios mezclados de esto, ya deberían cachar que hay un patrón súper claro. Ya. Tengo 0,45 gramos de NaCl, que es el soluto a todo esto. Entonces, claro, me dan aquí 0,45. Por lo tanto, está de cajón que esta es la X. Multiplico cruzado 100 por 0,45 y divido por el que sobra. Yo les prometí que estos ejercicios suelen ser, cuando son números raros, son simplificaciones. Y esto, de hecho, lo de arriba es la mitad que lo de abajo. Y cuando eso pasa, les queda un medio. Es como tener un 5 y un 10. Y nada, pues 100 partido en 2 es 50. Por lo tanto, si quiero mantener la concentración, que es lo que estoy imponiendo al hacer la regla de 3, si tenía la receta era cada 100 ml de solución son 0,9 gramos de soluto, ahora con 0,45 gramos de soluto, que es la mitad, tendré la mitad de solución, que es 50 ml. Una pregunta muy básica también. No quiero decir que por eso es fácil o espero que todo el mundo la tenga buena al tiro, pero sí tengo que decirle que si no la están entendiendo y no les salió con esta explicación y con la clase anterior, hay que seguir reforzando porque es una pregunta asegurable. Hay otras que son más difíciles. 9. 20 ml de una solución de concentración X molar. Bueno, filo, X no. X molar por 20 ml. La vamos a diluir, la vamos a concentrar. Veamos. Le agrego agua. ¿Cómo se llama eso? Dilución. Lo vimos recién. Hoy. Entonces, y aquí viene lo importante, chiquillo. Partí con 20 ml, le agregué 80. ¿Cuál es el número que va en la fórmula? 60, 100, 80. 100, porque va el volumen final. Le agregué 80, pero ya tenía 20. Por lo tanto, puedo sacar, pongámosle otro símbolo. Pregunta. Te dirán, ¿cómo voy a despejar esto? Tendría que necesitar un sistema de ecuaciones, ¿no? Porque tengo una incógnita y X es una incógnita. Y es donde yo le hago un pequeño tironcito de oreja, amistoso. No, no normalicemos eso, pero le hago un pequeño llamado de atención. ¿Qué vimos en matemática en algún minuto? No, que haya una letra no significa que no conozca el valor, ¿ya? Aunque suene raro. La solución es X mol partido el litro. Es algo conocido, solo que es algebraico, ¿ya? Entonces, despeje la incógnita que realmente es la incógnita. X por 20 partido en 100. Y ese es su valor, esa es su concentración final después de la dilución. Evidentemente va a ser menor que X, o sea, va a ser una fracción de X. Esto es para que le pierdan el miedo, por favor, a la álgebra. Y a mí me da X quintos. O sea, la concentración disminuye a la quinta parte. Tiene mucho sentido porque el volumen lo quintupliqué. Pasé de 20 a 100 por 5. Por lo tanto, como esto es una proporción inversa entre concentración y volumen de solución, también la concentración por 5. Pero no se agranda, sino que se achica por 5. Y así funciona la matemática. Y esto es un puro juego de proporción directa y proporción inversa. Una invitación a que la materia está más conectada de lo que creen. Pregunta 10. Conociendo el volumen de solución, la masa del soluto y la masa molar, ¿qué puedo calcular? Pensemos. Tengo el volumen de solución. ¿Puedo sacar molalidad, por ejemplo? No, porque la molalidad o concentración molal, que es la M minúscula, necesita los kilos de solvente. ¿Cuál unidad de concentración usa el volumen de solución? Ah, masa volumen y el otro molaridad. Y listo. Y ustedes dirán, espérate un poco, profe.
¿Cómo puedo marcar la B si no me están dando el número de moles de soluto? Porque necesito los moles de soluto. Digo, ya, pero ¿qué pasa si conoces la masa del soluto y la masa molar? Ah, claro, si conozco la masa molar, puedo decir que un mol va a equivaler, no sé, a 40 gramos. Y como conozco la masa que está en juego, supongamos 50, puedo despejar ese valor, que es el que va ahí. Exacto. Entonces, es como los ejercicios que hicimos con pasos previos. ¿Ya? Yo te digo, son 9 gramos de agua. Tú vas a sacar la masa molar del agua para poder convertir a cuántos moles equivalen esos 9 gramos. Y usaste todos los datos y obtuviste el que te faltaba. Entonces, al final, de eso se trata la concentración molar. Ejercicio 11. ¿Qué masa de sulfato de cobre se necesita para preparar 2 litros de una solución tanto? Y antes de enredarse con las cosas, son preguntas sencillas, son directas, son oficiales. Pensemos bien. No nos pongamos ansiosos con qué masa, qué fórmula tiene la masa. Leamos la pregunta completa y digranemos el choclo. Me están dando 0,25 molar. Me están dando un volumen de solución de 2 litros. ¿Qué puedo despejar? ¿Dónde yo conozco que aparece la molaridad y el volumen en litros? En la fórmula de molaridad, obvio. Y esto lo hemos hecho varias veces. De hecho, hoy día ya lo hicimos. Y despejo. Y esto me da 0,5. ¿Y de qué me sirve esto, profe? Nada, o sea, mucho, pero por ahora sabes que eh, tienes contenido en esta configuración 0,5 mol de soluto. Entonces tú tienes que saber a cuántos gramos equivalen 0,5 moles. Y para eso necesitas de algún otro modo saber a cuánto equivale un mol para plantear tu regla de 3. Siempre es igual. Y voilà, aquí te dijeron, la masa molar, es decir, la masa de un mol es 160 y en tu ejercicio tú necesitas 0,5, es decir, haces tu regla de 3 y eso te va a dar 80. Y si se dan cuenta han sido puras preguntas sencillas, no hay nada del otro mundo realmente si manejan este juego de me dan esto, despejo esto. No es tan complejo si hacen suficiente ejercicio. ¿Ya? Vamos con otro. Estamos en racha. Vamos subiendo como espuma. Vamos. Se mezclan. Listo. Concentración de la mezcla. ¿Se acuerdan? C1, B1, C2, B2 y volúmenes aditivos. Estoy listo. Se mezcla este volumen con esta concentración. Listo. 0,3 molar con 0,05 litros. Y la otra, venga, 0,2 litros. ¿Con qué concentración? 0,8. Para adentro. Suma de volúmenes, 0,05 más 0,2. Listo. Un poco tedioso, pero se puede. ¿Y qué pregunta es la concentración? O sea, de cajón, usar la fórmula. Y nada, por la lata multiplicar los números, pues chiquillos. 0,3 es 3 décimos por 0,05. 15 partido en 1000, puede ser. Más 0,8 por 0,2. 16 partido en 100. Si quieren sacan el mínimo como un múltiplo o simplifican. Yo voy a hacer la del vivo y aquí voy a ponerle un cero y un cero. Es decir, multipliqué por 10 eso para igualar los denominadores acá. Pero si querían sacar el mínimo como un múltiplo entre 100 y 1000, o sea, denle nomás. La cosa es que esto es 175 partido en 1000, en el numerador, ojo. Y abajo me queda, esto si lo suman, les da 0,25, que es 25 partido en 100. Y ahora yo voy a hacer mi técnica de dividir fracciones ordenadamente. Voy a seguir aquí arriba, si me lo permiten. Entonces esto me queda 175 partido en 1000. Estoy en matemática, aquí la química terminó, ¿eh? Espero que se haya entendido. La química terminó en el momento que ustedes escribieron esto. Yo les estoy enseñando cómo lo hago yo ordenadamente para no equivocarme. Y cambio la división por multiplicación, si se acuerdan esa parte de matemática, y el recíproco de la segunda fracción. Simplifico todo lo que puedo. Y de hecho el 25 con el 175 también lo puedo simplificar. 25 por 4 es 100. 25 por 8 es 200. Y si me bajo una, 25 por 7 es 175. Aquí quedó un 1 y aquí quedó un 7. 7 partido en 10, 0,7. Así lo resuelvo yo.
les tiro la pelota a ustedes de que encuentren su forma matemática de simplificar fracciones. Porque siempre les venimos diciendo que eso aparece en física, en química y en matemática. Y esta es la demostración clave de que hay que saber manejar números racionales, fracciones, divisiones, sumas de decimales. Miren, o sea, la química es súper sencilla. ¿Se acordaron de la fórmula? Listo. Pero se pueden equivocar en un número y joden. Y se va al tacho de la basura todo lo que se esforzaron en la parte química. Entonces, si les costó llegar al resultado, piensen primero. ¿Fue por la química o fue porque no me costó desarrollar la matemática? Y ahí empiezan a reforzar. Pero aquí estamos viendo la química. ¿Ya? Ejercicio 13. Tengo tres soluciones de NaOH. Me dan su masa molar. ¿Por qué? Probablemente la necesite para convertir de gramos a moles. No lo sé. Solución 1. 0,01 mol en 100 ml de solución. 4 gramos en un litro de solución. 0,2 moles en 2 litros de solución. ¿Se acuerdan cuando les dije que yo a veces comparo cosas y no importa en qué unidades estén? Sí, pero siempre y cuando lo que estoy comparando esté todo en la misma unidad. Porque ustedes dicen, es que siempre tiene que estar en litro. No, puede estar en ml. Pero todo tiene que estar en ml. Y acá tengo un pequeño detalle. Bueno, todo está en litros de solución o disolución. Excepto esto. Entonces aquí ya tenemos una red flag. Esto lo borramos. ¿Cuántos litros son 100 ml? Conviértalo. 0,1 litros. ¿Por qué? Porque usted ya debería saber que esta es la conversión. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando el mismo idioma. 0,1 litro, 1 litro, 2 litros. Bueno, veamos el soluto. Mol, mol, gramos. Oh, por algo me dieron la masa molar, ¿cierto? Así que convirtamos. ¿Qué significa esto? Ya deberíamos saberlo también. Un mol de este bicho son 40 gramos. Eso significa el gramos slash mol. ¿Cuántos moles son 4 gramos? Que es lo que quiero convertir yo. 0,1. Borramos y ponemos 0,1 mol. Listo. Profe, ¿por qué hizo eso? Porque quiero comparar las concentraciones entre las tres soluciones. Tienen que estar en el mismo idioma. Espero que eso se haya entendido porque eso se les tuvo que haber ocurrido en la prueba. Ya estoy dándole mis recomendaciones. ¿Qué hago ahora? ¿Qué tipo de concentración? Porque puedo sacar muchos tipos de concentración, fracción molar, ppm, ¿cierto? Puedo calcular con los datos como están expresados. ¿Qué unidad de concentración, sea químico o física, puedo sacar con número de moles de soluto y volumen en litros de solución? Exacto, la molaridad, que han visto que es una de las más utilizadas, si es que no la más. Entonces, la disolución 1 tiene una concentración molar de 0,01 partido en 0,1. La disolución 2 tiene una concentración molar de 0,1 partido en 1 y la disolución 3 tiene una concentración molar de 0,2 partido en 2. Entonces, esto es fácil, es 0,1, porque dividir por 1 no es nada. Y esta de acá, 0,2 dividido en 2, también es 0,1. Entonces, ya tienen una observación muy interesante, que es que la disolución 2 es igual a la concentración de la disolución 3. Pero ahora hay que ver cómo es la de la disolución 1. Lo de arriba es 10 veces menor que lo de abajo. Por lo tanto, esto es 0, también es 0,1. Bueno, ustedes compruébenlo haciendo 1 partido en 100 dividido en 1 partido en 10 si quieren. Les dejo la matemática, ya les dije. A mí me dio que las tres son iguales. Estoy preocupado porque generalmente esto es raro. Pero veamos si está la alternativa. Uh, Efectivamente, las tres soluciones tienen la misma concentración. Entonces, esto es una pregunta que es una habilidad un poco más allá de todas, casi todas las que hemos hecho, porque es como calcula, que lo que hemos hecho convierte, qué sé yo, date cuenta y además compara. Entonces, una pregunta también muy probable que aparezca algo de este estilo. Esta pregunta es una pausa entre lo que estamos viendo de materia porque tiene que ver un poco con las propiedades coligativas que le hablé. Y con eso no tienen que recordar cómo se limpiaban los caminos, el ejemplo de la nieve, ni el factor Van Hoff, no, pero tienen que entender el estado físico, ¿cierto? De agregación, se llama estado de agregación de la sustancia. Entonces, el típico ejemplo que yo siempre les pongo es el agua. Ya siempre tengo dos límites. Tengo un techo y una base. El techo se llama temperatura de ebullición y la base se llama temperatura de fusión.
Ahora, la temperatura de ebullición también, o sea, coincide con la de condensación. Y la de fusión coincide con la de congelación. ¿Yep? Parece que entender los procesos físicos, no lo pasamos explícitamente, pero se espera que lo entiendan. En algún momento lo mencionamos, lo voy a recordar. Cuando una sustancia está en estado sólido, a cierta temperatura, por sus propiedades de repulsión electrónica, qué sé yo, bla, 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 está sólida, se derrite, se funde. Y eso se llama temperatura de fusión, la temperatura en la cual pasas de sólido a líquido. Ahora bien, también puedes venir recorriendo el camino al revés. Puedes venir de líquido y querer congelarte o solidificarte. Y esa temperatura se llama temperatura de congelación o también temperatura de solidificación, que es la misma a la que las cosas se derriten, es la misma temperatura a la que las cosas se congelan. Que en el caso del agua pura, en condiciones normales de presión, bla, bla, es 0 grados Celsius. Y luego tienes el cambio de estado que te lleva de... Aquí está el líquido, aquí está el sólido y acá está el gas. Entonces, en el agua a los 100 grados estás en ese punto que se llama temperatura de ebullición, donde puedes venir de líquido a gas, es decir, te vas a evaporar, ebullir. No, pero el cambio se llama evaporación. Y si vienes de gas y vas a convertirte en líquido, eso se llama condensación. ¿Ya? Y los dos ocurren a la misma temperatura. Entonces, por eso tienen varios nombres estas temperaturas, pero no confundir cuál es cuál. Ebullición y condensación es el juego de líquido a gas o viceversa. Y fusión y congelación es la temperatura en la cual la sustancia pasa de sólido a líquido o viceversa. ¿Ya? Hay uno instantáneo que se llama sublimación, pero no lo vamos a ver. Y eso es todo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo agua a 99 grados, ¿dónde está? Aquí, ¿cachai? Si tengo agua a menos 20, ¿dónde está? Aquí. De eso se tratan estos ejercicios. Entonces, el bromo tiene su punto de fusión o congelación a menos 7,2 y ebulla 58. Entonces, yo les pregunto, ¿qué pasa si tengo el bromo a 60 grados? ¿Dónde estoy? Estoy pasado el punto de ebullición. Estoy aquí, es gas. ¿Qué pasa si el bromo vale menos 8? Está bajo la temperatura de fusión. Está congelado. Ese es el juego que hay que hacer. Entonces dice, a 0 grados, ¿cuál es el estado de la sustancia? Y esa pregunta se la pueden hacer, po, ya aunque no tenga mucho que ver con soluciones, pero son manifestaciones físicas de las soluciones o de las sustancias en general. ¿Ya? Creo que en la primera clase puede que haya un ejercicio de este estilo donde también se lo mencionan, si tienen dudas. La clase uno literal. O la 2 probablemente también. Entonces, a 0 grados. Si estoy a 0 grados en el bromo, ¿en qué intervalo estoy? ¿Estoy a la derecha de esto, a la izquierda de esto o entre ambos? Es una recta numérica, chiquillo. El cero está entre estos dos. Y cuando estoy entre los límites, estoy en estado líquido. Piensen en el agua. Estoy entre 0 y 100. El agua está líquida. Entonces el bromo tiene que ser líquido. Líquido, bromo. Y al tiro sé que es la C o la E. 0 grados. El cloro, 0 grados, está aquí. O sea, estoy sobre el punto de ebullición del cloro. Es decir, el cloro a 0 grados está en estado gaseoso. Listo, es la C. Sin duda. Cloro, bromo. Por lo tanto, el yodo tiene que estar en estado sólido. Comprobémoslo. 0 grados. Claro, está bajo el punto de fusión. O a la izquierda del punto de fusión. Eso, un ayudín. ¿Ya? Sigamos con los últimos ejercicios para ir terminando. Eh, un segundito, un segundito. Ah, ya estamos súper. ¿Cuánto llevamos de clase? Llevamos 58 minutos. Bueno, me voy a pasar de la hora como siempre, pero no importa. La figura esquematiza tres soluciones del mismo soluto. Ya, hicimos uno parecido, si es que vieron el video anterior, donde tenemos soluto y solvente. Ya. Entonces acá, ¿cuántos solutos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerador siempre va a ser el soluto. 6. Y acá tengo 4. 5. Ya. En rigor, si quiero ver la concentración, quizás estamos tentados a dividirlo en solución. Pero para efectos comparativos, si dividimos por solvente, igual nos va a resultar. ¿Ya?
Entonces voy a dividirlo en el número de triángulos, como si estuviera sacando una molal, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5. Y veo las fracciones. La primera es 6 novenos es un tercio, que es más o menos 0,33. Pero con las fracciones deberían valerse. Esto es un medio, que es 0,5. Y esto es 1. Y listo, pueden decirme cuál es mayor y cuál es menor. La concentración de la 3, que es 1, es mayor que la de la 2. Eso es cierto. Si ven todas las horas tienen un error. Tarea de ustedes ver cuál es cuál. Yo les doy las herramientas, les doy la química y les doy la respuesta correcta. Ya, para que el video no siga siendo tan largo. Y terminemos con un par de preguntitas. ¿Qué masa de amoníaco hay en 2 litros de una... ¿Por qué me suena que este lo hicimos? Sí, este está repetido, me di cuenta recién. Bueno, traten de hacerlo. Tómense, les doy 5 segundos. Sí, lo hicimos, creo. Es 68. Me di cuenta recién que está repetido. ¿Cuál de las siguientes soluciones acuosas de cloruro de sodio presenta mayor concentración? Se parece a uno que hicimos el video anterior, si es que lo vieron, que era una tabla, así. Y yo les decía que generalmente ustedes están acostumbrados a sacar la concentración molar como mol partido en volumen en litros. Entonces esto lo convertíamos en 0,5, en 0,4, en 0,1, en 0,3 y en 0,2. Y luego, al ya tener que la molaridad es número de moles, que todo está en el número de moles, dividido en litros de solución, es solo calcularla. En este caso era 0,1 en 0,5, en este caso era 0,2 dividido en 0,4. Aquí era 0,3 dividido en 0,1, aquí era 0,4 dividido en 0,3 y acá 0,5 dividido en 0,2. No es exactamente la misma pregunta creo, pero se parece. La otra tenía 4 alternativas. Y aquí van a llegar a la siguiente conclusión. Esto es un número claramente menor que 1, porque lo de arriba es más chico que lo de abajo. Esto es 0,5. De hecho, esto creo que es 0,2. Esto es 3 porque lo de arriba es el triple que lo de abajo. Esto es 4 tercios. Esto es como un poquito más que 1 pero menor que 2 porque si fuera 2 tendría que ser arriba 0,6. Entonces ahí tienen que usar su lógica matemática. Y si no, dividan a mano. Van a perder un poquito de tiempo, pero asegúrense. Y esto de acá, chiquillos, les va a dar 2,5. Entonces la más concentrada sigue siendo la alternativa C. Ejercicio 18. Tengo dos soluciones. ¿Cuáles son las concentraciones? Bueno, lo mismo que vimos recién. Esto es 0,1 litros y esto es 0,2 litros. Por lo tanto, la concentración molar de la 1 es número de moles dividido en número de, o sea, el volumen en litros. 0,1 dividido en 0,1, un molar. 0,1 dividido en 0,2, lo de abajo es el doble, o sea, el resultado es 0,5. Sencillo. Todo el rato hemos usado molaridad. ¿Cuál de las siguientes soluciones de ácido clorhídrico tiene una concentración de 0,1 molar? Hay que ir probando una por una. A. 0,5 mol dividido en 5. Eso a mí me da 0,1, ¿no? Sí, pues, porque lo de abajo es 10 veces lo de arriba. O sea, esto es un décimo. O sea, y eso es 0,1. Miren, me está saliendo todo perfecto. Pero pueden comprobar que la otra es claramente no, porque esto es 4,2. Te va a dar arriba un factor, te va a salir un 2 arriba. 3 partido en 1, te va a salir un 3 arriba. No un 3 entero, pero el 3 va a estar metido por ahí. 2 dividido en 5, imposible, te va a dar un número más raro. 1 partido en 2, te va a dar un 0,5 en algún punto, un medio, si quieren verlo rápido. Y finalmente nuestro ejercicio estrella de los puntos de ebullición y fusión de alguna sustancia. Pero ahora no nos preguntan qué pasa a 0 grados, sino que a 25. Vamos con el primero. Si estoy en 25 grados, ¿estoy entre los valores o a la derecha o izquierda de uno? Yo veo que el 25 es más chico que 57, pero es mayor que menos 95. Entonces, si estoy entre la temperatura de ebullición y fusión, soy un líquido. Por lo tanto, el compuesto uno tiene que ser sí o sí líquido. Y ya nos quedamos entre la A o la C.
El compuesto 2, muchachos y muchachas, a 25 grados está por acá. O sea, está sobre la ebullición. O sea, hirvió qué rato. Es un gas. Y me quedé con pues la única que tiene líquido el uno y gas el 2. Por lo tanto, si quieren comprobar, veamos que el 3 sea sólido. Y para ser sólido tienes que ser menor que la temperatura de fusión o de congelación. Efectivamente, el 25 es menor que la temperatura de fusión, que era 44. Entonces, chiquillos y chiquillas, más allá de que haya una pregunta repetida, que eso es un detalle anecdótico, que es la 16, recordarles que lo más importante es la fórmula de dilución, no equivocarse con el volumen añadido, que la fórmula de mezcla, si bien es fácil, no perder de vista cuál es el volumen que sumaron, porque a veces tienen que reciclarlo, como en ese ejercicio que nos pedían como hacer una dilución después de la mezcla. Y no olvidar, se dieron cuenta que la concentración molar es súper importante. Y muchos ejercicios oficiales que te preguntan por concentraciones son sencillos, como ver un diagrama, contar pelotitas y comparar cuál fracción es más grande o más chica, ordenarlas, ver cuál te da un número exacto, convertir de gramos a moles. Con esa herramienta debería irles súper bien en disoluciones. Salvo quizá una que otra pregunta conceptual medio enredada. Pero no sé, pues si son de común y tienen 5 de disoluciones, pues ojalá tener 3 4. Si son de química que eligieron y van a tener 44 preguntas de química, de las 10 u 11 que les salgan de disoluciones, pucha, asegurar con 8 con las cosas que saben gracias a estos videos. Buscar las guías que podamos tener en el drive, ver las claves, ver que estén bien, tratar de hacerlas, sino preguntar y avisar también. Así que mucho éxito y ya lo que seguiría después de estos videos serían las clases de química orgánica, harta regla, harto nombre, harto esquema, pero es otro tipo de. Ahí no va a haber tantas fórmulas, no deberíamos hacer mucha o ninguna regla de tres, contar carbono, saber nombrar, otro tipo de habilidad. ¿Ya? Así que todo lo que es más matemático, geometría disoluciones, debería terminar con este video. Así que muchas gracias por su atención y mucho éxito.